10:37 de la noche, aquí seguimos en el Gata al Agua. Les recuerdo la encuesta que hoy tenemos en el programa y que pueden votar a través de nuestro WhatsApp. Si hoy o si mañana se celebrasen elecciones generales en nuestro país, ¿a qué partido votarían? Ahí ven diferentes opciones. Si no está ahí su partido, pueden poner el que ustedes considerasen. Lo pueden hacer enviando sus WhatsApps al 67003 4543. 67003 4543. Me comunican que está votando muchísima gente y al final del programa pondremos la encuesta aquí, sin trampa ni cartón, sin cocina. Ganará quien ganará y saldrán los partidos con el número de votos reflejando fielmente lo que dicen ustedes, nuestra audiencia. Bueno, permítanme que les presente a nuestra siguiente invitada. Se llama Emilia Zaballos, es abogada y doctora en Derecho. Señora Zaballos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Gracias a vosotros. Bueno, me gustaría hablar de diferentes asuntos al respecto de la justicia en nuestro país. Determinadas noticias que están saltando en los medios de comunicación, que muy probablemente todos ustedes se habrán enterado y que desde luego nos hacen cuestionar dos puntos. En primer lugar, al legislador, es decir, cómo puede ser que en España se hagan determinadas leyes, como lo que ha ocurrido en una universidad en Jaén, donde un grupo de personal de limpieza ha matado sin querer a 45 murciélagos que se habían, digamos, escondido en la persiana, ¿no? Con lo cual, limpiando la persiana, los han matado sin querer y la Fiscalía pide para ellos 135.000 euros de multa y 1 año y medio de prisión. Es un caso que, desde luego, hablaremos con nuestra abogada y también nos preguntaremos de quién es culpa, de la Fiscalía, qué hará el juez. ¿Tiene las manos atadas? ¿Puede hacer lo que quiera y que se imponga el sentido común? ¿Quién es capaz de legislar sobre los animales, sobre la fauna y llegar a este extremo? Y también hablaremos de otras injusticias, por ejemplo, la ocupación en España. ¿Cómo es posible que en España se ocupen tantas y tantas viviendas y una persona a la que le han ocupado su piso tenga que recurrir a la justicia, vía civil, penal, y pasar 1, 2, hasta 3 años larguísimos sin vivienda? Por eso muchos españoles directamente se saltan la justicia y acuden a estas empresas privadas para desalojar sus pisos. O el caso de Asturias, donde una banda de mafiosos, de rumanos, que tenía, proxenetas, que tenían una red de prostitución, hacían, entre otras cosas, están acusados de diversos delitos, por ejemplo, y obligaban a sus mujeres, entre otras cosas, a prostituirse, a comerse el dinero si facturaban poco, etcétera, etcétera. Pedían para ellos 600 años y ya están en la calle. Solo han pasado 1 semana en prisión. Hablaremos de todo ello, lo hemos recopilado en el siguiente vídeo y enseguida le preguntamos por estas injusticias de la justicia a nuestra abogada. De vivir en Andalucía, el Joker se lo habría pensado antes de atacar al aprendiz de Batman. El Código Penal establece en el apartado de delitos contra la fauna condenas de hasta 2 años de cárcel para quienes destruyan especies protegidas silvestres. Y esto es lo que le ha ocurrido a 2 trabajadores de la empresa de mantenimiento en la Universidad de Jaén, que mientras arreglaban una persiana provocaron la muerte de 45 ejemplares de murciélagos que anidaban en el tambor de la persiana. Esto explica la petición del fiscal, que ha solicitado 1 año y medio de prisión y la indemnización de 135.000 euros, que es el valor de esta especie catalogada dentro del listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Y esta sentencia nos recuerda que la justicia es menos ciega que nunca. Recordemos el caso de los hermanos Sandulache, un clan mafioso rumano de explotación sexual afincado en Oviedo, acusados de graves delitos como la trata de seres humanos o prostitución coactiva. Incluso en alguna ocasión llegaron a obligar a sus esclavas a comer dinero si no hacían suficiente caja. Por ello se enfrentaban a una petición de casi 600 años de prisión. Y por si la justicia no tuviera suficiente para estos hermanos, antes de que este caso viera la luz, contabilizaban hasta 23 antecedentes policiales desde que llegaron a España en 2013. Varios casos de trata de mujeres, palizas, violaciones, blanqueo de capitales, incluso algún presunto atraco a mano armada. Sorprendentemente, solo pasaron 1 semana en la cárcel. A día de hoy no están en prisión preventiva, siguen en la calle, porque en el juzgado aseguran que no hay riesgo de fuga. El movimiento Ocupa es otro claro ejemplo de la desproporcionalidad de la justicia o de nuestra legislación. Y es que, pese a que la conducta de los ocupas atenta de forma flagrante contra el derecho de la propiedad y está castigado con penas de hasta 1 a 2 años de prisión, la justicia es lenta y además, en la mayoría de los casos, no se interpreta de la manera más correcta.
No todas las ocupaciones de inmuebles dan lugar a delito. Solo podrán castigarse los casos en los que el ocupa demuestre que tiene intención de quedarse en la vivienda para siempre y no abandonarlo, además de demostrar que tiene todos los derechos como propietario de esa vivienda. Bueno, señora Zaballos, de estos casos, explíquenos si le parece, porque cómo podemos hacer entender a nuestros espectadores que al final alguien puede pensar, bueno, qué tontería hablar de unos murciélagos ya, pero es que a estas personas, operadores de limpieza, que a lo mejor les condenan a 135.000 euros, 1 año y medio de cárcel, a él, a sus familias, se les arruina la vida. ¿Cómo es posible que ocurra algo así? Bueno, yo siempre digo que uno de los problemas que nos encontramos es que el legislador legisla sin bajarse a pasear, yo siempre digo, por la calle. O sea, uno tiene que ser consciente de lo que hay en la realidad, en el día a día, y desde ahí legislar. Es muy difícil legislar a gusto de todos. Nosotros o el legislador, cuando toma unos hechos que considera que son delictivos, lógicamente esos son los tipos penales y lo que hace es establecer unas penas mínimas y máximas. Hay circunstancias en las que dentro de los mismos hechos que están dentro de ese tipo penal, hablemos de un delito, el delito de, pues concretamente un delito contra la fauna. Si estamos hablando de unas penas entre 6 meses y 2 años, pues cuando el legislador o cuando el fiscal, vamos a irnos al fiscal porque en este caso todavía no se ha juzgado, todavía no tenemos sentencias, supongamos que el fiscal está determinando en su escrito de acusación provisional, está poniendo o estimando qué pena se le debe poner. El problema es que muchas veces tú te tienes que mover en ese baremo entre la pena mínima y la máxima por un delito concreto. Y hay veces que la mínima es excesiva para esos hechos concretos, aunque el tipo penal se cumple, y hay otras veces que la máxima se queda corta. Hay veces que por las complicaciones, las circunstancias, como se han producido los hechos, quizá el propio juzgador o el fiscal a la hora de pediría mucha más pena, pero no puede porque está acotándose dentro de ese tipo penal entre ese mínimo y ese máximo. En este caso, pues concretamente, que a mí me sorprende, me llama la atención, que es el de los murciélagos, cierto que es una especie protegida, que tenemos que mirar mucho por la fauna, por la flora, pero una de las cosas que nos encontramos que me parece sorprendente es que estén pidiendo a estos señores creo que son 5 animalitos que son adultos y 15 o 20 pequeños, que son, creo que son 137.000 euros. Si lo comparamos, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención y digo, bueno, si nosotros nos vamos a otros asuntos, pues por ejemplo, el tema de las violaciones que hemos tenido en Pamplona, son 100.000 euros lo que han pedido de indemnización. Fijaros qué desproporción. 100.000 euros a la persona, a la víctima de la manada de responsabilidad civil, y aquí 137.000 euros porque se han producido estos daños a la hora de limpiar una persiana y se han matado a los murciélagos. O sea, hay veces que la propia justicia es injusta, y eso, que lo entienda la gente, es como cuando vendes un piso y el que vende el piso siempre se cree que lo vende muy, muy barato y el que lo compra lo está comprando muy caro, ¿no? Dice usted que la justicia es injusta a veces, entre otras cosas, porque el legislador no ha bajado a la calle, como nos dice usted, pero todo esto sin que haya llegado ante un juez. O sea, todo esto es la ley, ¿no? Un juez le llega a este caso, por ejemplo, el del murciélago, o prolongamos que prospera. ¿Un juez puede hacer algo, puede poner un poco de sentido común, o tiene las manos atadas en este caso? A ver, el juez, una de las razones que tiene que hacer es poner sentido común. O sea, yo siempre digo que el derecho es la lógica y es lo que realmente adecúa al final una sentencia a unos hechos o a la condena o a solución de unos hechos. También es cierto, y no lo podemos obviar, que lamentablemente la justicia la están aplicando personas, y las personas tienen sus propios criterios, tienen sus buenos días, sus malos días. Yo siempre lo he dicho, o sea, para mí, y es una frase que lo digo con mucha seguridad, lo más triste cuando tienes a un cliente delante es que la sensación que tiene es que no va a los tribunales porque tiene razón, va a ver si tiene suerte y le dan la razón. Entonces, mientras esa percepción la tenga el ciudadano, es súper triste para los que estamos moviéndonos dentro de la máquina de la justicia, porque eso quiere decir que no solamente, o sea, podemos estar haciendo las cosas muy bien de acuerdo a la legislación, pero si la percepción que tiene el ciudadano de a pie es que cuando tiene un problema se dilata, se retrasa, la resolución llega tarde, mal y nunca, es carísima la justicia, empezando desde abogados, procesos, todo. La lentitud que implica que muchas veces cuando llega ya se resuelve hasta el problema o incluso has fallecido, porque esas son las circunstancias. Todo esto, además de las habilidades, no olvidemos de los profesionales. Es fundamental una resolución, influye a la hora de decidir un juez una absolución o una condena, la habilidad que tenga el abogado, el poder de convicción, los conocimientos, la experiencia. ¿Eso qué quiere decir también? El poder económico del cliente, que contrata a un buen abogado o contrata a un abogado de menos cualificación. O sea, es que todo
influye a la hora de dictar unos resultados más adecuados o menos adecuados y que se ajusten a lo que el cliente espera o no. No, efectivamente. Bueno, más aspectos de este reportaje que hemos visto. Vámonos hasta Asturias, este caso de este clan, esta mafia de rumanos que tenía, en fin, que obligaba a mujeres a prostituirse si no cumplían con la caja que ellos esperaban, aproximadamente unos 10.000 euros por noche. Por ejemplo, hay un caso concreto, una denuncia, que esto tendría que demostrarlo un juez, a unas chicas que solo facturaron 700 euros por la noche, les hizo comerse los 700 euros con agua, bien mojaditos, se los hizo comer enteros, ¿no? Todos estos rumanos, que al final han estado tan solo, pedían 600 años de cárcel para ellos y han estado tan solo una semana en prisión, entiendo que ahora estarán en libertad condicional porque habrán pagado la fianza. ¿Cómo es posible una fianza tan cara, teniendo en cuenta que piden 600 euros y que 600 años y que estén en la calle? Vamos a ver, cuando estamos hablando de 600 años, seguro que estamos hablando de bastantes procedimientos. Creo entender, porque solamente conozco las noticias, como me las han hecho llegar, que es de los medios de comunicación, la información que tienen como aproximadamente como unas 20 causas abiertas. Volvemos al mismo problema, nos encontramos con que todos ante un problema acudimos a la justicia. La justicia es muy lenta. Estos señores pueden tener 20 causas, me parece maravilloso, pero de esas 20 causas seguro que no tienen ninguna sentencia firme. Si no tienen ninguna sentencia firme, siguen delinquiendo y están en la calle. Además, uno de los problemas que tienen es que si les detienen por delitos, digamos, menores o delitos mayores, pero que no tengan razón para mantenerlos en prisión provisional, los jueces, ¿qué tienen que hacer? Ponerlos en libertad. Los ponen en libertad bajo fianza, que me llama la atención algo que pone en la noticia. No sé quién las habrá recogido, pero hablan de que 30.000 euros pagaron de fianza para poder salir. Me parece una incongruencia porque dice que lo pagaron en metálico y con billetes que además eran falsos. No creo que sea así. El sistema que establece la justicia cuando tú vas a pagar una fianza es por transferencia bancaria o por ingreso en cuenta bancaria, y todos sabemos que esas cantidades en metálico no se pueden ingresar en una cuenta bancaria, delito de blanqueo de capitales, la situación que hay, bien, un banco no te lo admite, pero además si lo ingresaran en un banco en pequeñas cantidades hasta que lo junten, el propio banco va a comprobar los billetes, con lo cual nunca lo hubieran podido pagar con billetes falsos. Con lo cual me parece que la noticia está un poco distorsionada. Bien. Al margen de eso, Gonzalo, que me parece muy interesante es por qué están fuera. Están fuera porque aunque tuvieran una sentencia y la sentencia condenatoria fuera inferior a 2 años, todos sabemos que si es inferior a 2 años tenemos una remisión condicional, no entran en prisión. Si tuviéramos una segunda sentencia que ya se supone que son reincidentes, ya entrarían en prisión. Pues que seguro que no tiene que haber ni esa segunda condena. Seguro que no lo hay. Entonces, estamos pasando 1 año, 2 años, 3, 5, 20 denuncias acumuladas, procedimientos abiertos, sin celebrarse. Después estamos los abogados, que nos encontramos con algo más. Es que al cliente lo que tenemos que hacer, ¿qué es para lo que nos contrata? Para tenerle más tiempo en la calle. Entonces le recurrimos y volvemos a recurrirlo y retrasamos y demoramos las ejecuciones. Al final todo eso es una amalgama importante que hace que un delincuente esté en la calle y siga delinquiendo. Y tenemos que pensar que los mismos, que muchas veces nos toca defenderlos, otras veces nos toca acusarlos. Que cuando estamos en el lado de la defensa decimos que bien hemos hecho el trabajo como profesionales, pero cuando estamos en el otro lado, la impotencia, y esa sí que es dura, esa sí que es dura, que tienes, porque estás del lado de la víctima, que ahí sí que no puedes avanzar. Esa es muchísimo más complicada. Y sí te digo algo, yo la sensación que tengo estando en los dos lados es que siempre lo tengo más difícil para defender a la víctima, fíjate lo que te digo, que a la salvo delitos muy graves, que rápidamente todos los medios de comunicación, todos nos volcamos y todos salimos adelante. Pero hay estos asuntos, estos temas que realmente no tienen tanta trascendencia, que no son tan importantes, pero que para una persona es su casa, es su propiedad y se la han robado. Claro, vamos a este asunto de los ocupas, que desde luego hoy tendremos, por cierto, a Daniel Esteve, que es el dueño de una empresa privada de desocupación, que lo que hace es, viendo la lentitud de la justicia, viendo que policía o Guardia Civil están atados de manos y que la justicia tarda y demora el desalojo de las viviendas, pues acaban recurriendo a este tipo de empresas para que les ayude a desalojar sus pisos. ¿Cómo es posible la lentitud respecto a una cosa esencial que debería ser sacrosanta, como es la propiedad privada? Bueno, yo creo que el tema de los ocupas da para hablar muchísimo. Primero porque creo que hay 2 tipos de ocupas. O sea, los que realmente lo necesitan y que creo que todos estamos ahí y que la sociedad, ese comportamiento quizá humanitario lo tenemos y estamos ahí apoyando. Y los ocupas que son unos caraduras y que son delincuentes ya y que han hecho, yo diría, su modus vivendi. O sea, ya han hecho su propio sistema, igual que de todo se hace un negocio, pues del tema de los ocupas que nos salen, tenemos esta empresa que se dedica a sacarlos. Pues ellos están perfectamente organizados para entrar.
no se nos olvide. ¿Qué tenemos que hacer? Yo separaría dos situaciones importantes. Una es cómo se tiene que comportar la persona que tiene la vivienda y qué recomendaciones yo le daría, que me parecen vitales. ¿Por qué? Pues porque, vuelvo a repetir lo mismo, la justicia, como todos hemos bien dicho, es demasiado lenta. ¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué recomendaciones haría usted a alguien que nos esté viendo y le ocupan su vivienda? Bien, dentro de la legalidad. Primero, las 48 horas primeras desde la ocupación son vitales. Evitar sobre todo que en esas 48 horas cambien la cerradura, inmediatamente poner la denuncia. Para presentar la denuncia, no olvidemos que no hace falta ni siquiera acreditar la propiedad. Muy sencillo. Si yo he denunciado diciendo que es mi vivienda y luego no lo es, a mí sí que me van a después, yo, que soy el propietario, si no lo pudiera acreditar, sí que tengo por denuncia falsa un delito. Fijaros cómo es la circunstancia. Bien, soy propietario, no me hace falta, voy y pongo la denuncia. En las primeras 48 horas la policía se desplaza inmediatamente y puede, si ellos no acreditan que tienen un título, sea arrendamiento, sea del tipo que sea, si no lo acreditan, les puede obligar y desalojar la vivienda. Fundamental, y que no hayan cambiado la cerradura. ¿Por la fuerza de eso? Sí, los pueden sacar, sin ningún problema. En 48 horas. En 48 ¿Se han horas. cambiado la cerradura o no? Debemos evitar que cambien la cerradura. Pero luego viene otra forma, y además yo lo recomiendo, fijaros lo que os digo, y lo digo abiertamente y que lo escuchen nuestra audiencia, porque es muy importante. Supongamos, o sea, una vez que han hecho esto, ¿qué opción tienen? Han pasado las 48 horas, no les ha dado tiempo a denunciar. La única vía que tienen es irse a la vía civil y presentar un desahucio que está en precario, que no están pagando para que lo desocupen. O presentar una denuncia por una usurpación de vivienda, que es la siguiente opción, que además las penas son bajísimas. Y te tiras un montón de tiempo, que oscila entre el año, incluso hasta los 2 años, año y medio, porque se saben todas. No les puedes notificar porque la primera obligación que tiene el propietario es, para poder demandarle y echarle, tengo que averiguar quién está viviendo en la casa. Recordad que mientras están dentro de la casa, qué curioso, nadie les puede obligar a identificarse, tienen que esperar la policía o la misma persona que es el propietario a que salgan para obligarles a que les identifiquen. Así les notificamos, si no hay que empezar a notificar por edictos, son todo complicaciones. Y al final llega un momento en el que dices, pero bueno, bien, procedimiento 1 año y medio hasta que conseguimos echarlo. ¿Qué recomiendo yo? De verdad, yo lo tengo clarísimo. Esto no es que estemos diciendo ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, no. Mire, esto es muy sencillo. Hagan vigilancia fuera. Y en el momento que salgan ellos y la vivienda se quede vacía, hagan lo mismo. Inmediatamente cambien ustedes la cerradura, porque pueden hacerlo, y se meten dentro. Y cuando vengan ellos, sean ustedes lo que inmediatamente le denuncien, pero ahora por algo más serio, por allanamiento de morada, porque es su casa y es así que están viviendo ustedes. Y lo pueden acreditar y es allanamiento. Y ahí las penas sí que son superiores y es un delito. Sí, Emilia, pero como tú bien dices, ellos ya se las saben todas. Entonces, ellos nunca son una persona o una pareja, sino que es un grupo organizado. Nunca de tal saben manera todos. que se turnan, Claro. Sale uno pero entra otro, y antes de que salga el uno ya ha entrado el otro. Víctor, siempre hay. Y de tomando. hecho, la empresa esta que se dedica a los ocupas es una de las cosas que hacen. Están vigilando las 24 horas. Sí. Y en el momento que se produce, tienen la autorización para que puedan acceder. Es muy triste, pero es que es la única forma que recuperes tu vivienda. Nunca saben todo. Luego, además, estos ocupas, mira, ellos saben que es allanamiento de morada si es tu primera vivienda. Vivienda habitual. La vivienda habitual. ¿Qué hacen? Asegurarse de que no vives ahí. Además, el movimiento Ocupa se creó para realmente utilizar o meterse, por decirlo de una manera más coloquial, en viviendas que estaban abandonadas o que estaban en una situación de bancos, de desuso. Esa es la razón, y que se les diera utilidad. O ellos las pudieran dar de esa manera, incluso con el fin de habitarlas y conservarlas, porque muchas veces de ellas al estar vacías, están en mal estado. Esa es una de las razones fundamentales. Ha perdido todo el sentido. Hay movimientos, igual que están los que desalojan a los ocupas están perfectamente organizados. Y además ellos, tú les dices, oye, quiero tal vivienda, pues mira, nosotros por entrar, ocupártela, cambiarte la cerradura, te cobramos tanto. Y tú se lo pagas, ellos se meten, después se meten y están vendiendo, están haciendo un negocio con la propiedad de otro. Claro. Y algo más, están dentro y cuando se cansan y se van a trasladar, también lo sacan como una pequeña subasta. Yo 3.000, yo 5.000, yo 6.000, vale, pues dame tú porque la tienes, te adjudico, te puedes meter en la casa que yo salgo. Meten al y te propietario dejo. en la subasta y le negocian al propietario el dinero por salir del Claro, Sí, también. eso es una de las cosas que hacen las empresas estas nuevas que lo están gestionando. ¿Qué hacen? Buscan la forma de estar las 24 horas presionándoles, que no se saben el riesgo que ellos tienen de que en cuanto dejen la vivienda vacía la van a ocupar, y muchas veces acceden voluntariamente a cambio de una cantidad de dinero pues a marcharse. Entonces, al final es, digamos que es presiones con presiones para poderlo resolver. Pero y lo que salir pasa es de que una al final se situación genera un complicada. efecto llamada porque se está generando ocupas profesionales que están haciendo un negocio
del tema, con lo cual se genera ese efecto llamada de, bueno, claro, como vamos a sacar un rendimiento al fin y al cabo, aunque sea pacífico, de abandonar esta vivienda y ocupar otra, al final es mi forma, ¿no? De todas formas, fíjate que se crean negocios y al final te planteas diciendo, aquello que decíamos, piensa más un necesitado que 1000 abogados. O sea, imagínate, es muy duro lo que decimos. A ver, María, hemos hecho este repaso con Emilia de legislaciones, yo no sé si absurdas, que no tienen en cuenta al ciudadano, pero que al final impactan y tienen consecuencias en los ciudadanos, lo de los murciélagos, lo de Asturias. Decías que también en Galicia hay otras legislaciones que son verdaderamente absurdas. Al final, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es culpa del legislador, que no sabe qué es lo que hace, que no tiene en cuenta la calle? ¿Es culpa de la justicia, que está más ciega o está de lo que parece? ¿Qué ocurre, María? Hombre, yo creo que hay que distinguir varias cuestiones, ¿no? La primera y fundamental es el hecho de que yo creo que en España, que es un país excesivamente garantista en algunos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la delincuencia y que en su afán por tutelar y por garantizar, ¿no?, en ese Estado de Derecho la posibilidad de defenderse a todos aquellos, ¿no?, que tengan que ver en un procedimiento judicial, pues a veces se excede en ese celo, ¿no?, aunque muchos protestan y dicen que es lo contrario, pero yo creo que es un exceso de celo. Con el tema de la propiedad privada, me parece que ya, dado que nuestra Constitución reconoce que está subordinada al interés público y que todos tenemos derecho a una vivienda digna, confundiéndose el derecho de acción, es decir, de permitir a los ciudadanos poder acceder a una vivienda digna sin que nadie les ponga trabas, a materializar el hecho de que el Estado deba proveer a cada uno de nosotros con una vivienda digna, que no es el sentido inicial, ¿no?, del legislador, pues evidentemente con el tema de la propiedad privada es complicado y es delicado. Sí creo que se ha desvirtuado ese movimiento al que tú aludías inicialmente, en el que sí se producían ocupaciones de edificios abandonados, incluso de zonas rurales abandonadas o pueblos desiertos en los que había una serie de gente pues, que vivía, ¿no?, pues en comuna o en comunidad y que de alguna manera restauraba también esas zonas o alegaba, ¿no?, que iba a mejorar ese bien que estaba en desuso. Evidentemente esto no es lo que estamos viendo ni a lo que estamos asistiendo, y que tú tengas una casa comprada, sea primera, segunda o quinta vivienda, me da igual, por una serie de gente que está intentando especular con ella y negociar con ella, pues evidentemente clama al cielo, ¿no?, porque debería ser todo lo contrario. Con respecto al tema de los animales, pues sí que también me choca, porque es verdad que hay algunas sentencias en las que son flagrantes las condenas benévolas, y se me ocurren muchos ejemplos que se han vivido, ¿no?, en la historia más reciente, de gente que se sabía pues, que maltrataba a sus animales de compañía, que los tenía abandonados en terrazas al sol durante años o en una habitación dentro de su domicilio, o que los apaleaba o que los arroja por la ventana, y tienen penas ridículas. Y evidentemente en este caso, que es una cuestión involuntaria, ¿no?, pues es algo, bueno, pues que también sorprende. En Galicia yo sí que soy consciente de que, por ejemplo, si hay nidos o se anida por parte de determinadas aves, en este caso gaviotas, en tejados de domicilios y demás, tienes que avisar, sobre todo si tienen crías, para que retiren esos nidos desde las administraciones públicas, porque la Xunta de Galicia tiene unas empresas especialistas para retirar esos nidos que tú, como particular de tu vivienda... ¿Y si lo haces sin querer, María, como ha ocurrido con los murciélagos, que entiendo que no había ningún tipo de intencionalidad, claro, para acabar con ellos? Si no se entera nadie, pues entiendo que entonces no pasará nada, ni habrá consecuencias ni trascendencias. El problema es si eso trasciende de alguna manera. En este caso entiendo que eran en un edificio público, que eran limpiadores, ¿no?, de algún edificio público, que obviamente se ha sabido y ha trascendido, ¿no? Alejo. A ver, yo creo que los tres casos son distintos, ¿no? El caso de los murciélagos, es verdad que la ley penaliza el destruir, el matar a especies especialmente protegidas, pero esto está pensado para otros contextos. Está pensado, por ejemplo, para la caza, donde cazar, sobre todo en determinadas épocas, una especie especialmente protegida o en extinción, me parece muy bien que sea un delito, porque el que lo hace es un desaprensivo y la agresión al medio ambiente es grave. Entonces, pero claro, la ley está pensada para esto. Ahora, este caso, como decía nuestra ilustre letrada invitada, pues el juez tendrá que aplicar un poco de racionalidad. Porque, a ver, ¿quién puede pensar que dos empleados de la limpieza que han de desatascar un cajetín de una persiana... Exacto, un tambor que se llama... Tienen que saber que el murciélago de herradura es una especie especialmente protegida. Ellos lo que ven allí es unos bichos. Acabo de ver unos bichos. Y dicen, anda, mira, han nidado aquí unos bichos. Y los sacan. Y entonces al sacarlos mueren, bien, porque eran crías, ¿no?, básicamente. Pero claro, el juez ha de tener en cuenta
que estas personas, en primer lugar, todo el concepto de especie protegida de la ley que protege la fauna silvestre, o sea, y el murciélago de herradura, pues se les escapa completamente. Entonces, es evidente que no ha habido ninguna intencionalidad delictiva y que es fruto, es verdad, la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, pero bueno, yo creo que en este caso, cuando se juzgue el caso, pues el juez tendrá en cuenta estas circunstancias que a mí me parecen muy atenuantes. El caso de los proxenetas. Bueno, los proxenetas simplemente se les ha puesto una fianza de 30.000 euros y han estado en la cárcel 8 días, han salido bajo fianza y cuando se les juzgue, supongo que tendrán una pena severa, porque el proxenetismo es un delito grave y no digamos ya el torturar a las pobres chicas. O sea que me parece que esto, en su día, el juez les impondrá la sanción penal que corresponda a la tropelía que han hecho. No sé si hay otras medidas cautelares. ¿Tú tienes información ¿Respecto de ellos? Sí. Hombre, yo no tengo mucha información. La información que tengo es que están en la calle y eso es lo que es un delitos. escándalo Sí. para nuestra audiencia, para los espectadores que han ido leyendo esto, claro. Pero fíjate que aquí estamos hablando, no olvidemos que en España la prostitución no está penada. El proxenetismo Está penada la inducción a la prostitución. Y si a menores, lógicamente. La explotación. Claro, la inducción es inducirles a cambio de dinero. O obligándolas. Que está mediante la violencia, claro, Sí. la coacción. Pero es que aquí hay mucho más, porque es que hay delitos de violaciones, las violan. De hecho, cuando les toman declaración, a mí me llama la atención porque dicen, pero es que forzar a una prostituta a tener relaciones es violarla. O sea, ese tipo de frases que intentaban justificar barbaridades, ¿no? Es cierto que este perfil de personas, pues el que estén en la calle no deja de ser un riesgo. Entiendo que lo de los 30.000 euros que se estaba hablando de fianza es por un caso concreto, por alguno de ellos, y que la suma que están diciendo se les pide más de 600 años es por todo el cúmulo de asuntos que tienen. Pero volvemos a lo mismo, o sea, mientras a estas personas no se aceleren los procedimientos, se les enjuicie, tengan sentencias firmes, no los vamos a ver en prisión. Y si no los vemos en prisión, es cierto que no se meten con con personas ajenas a estas que tienen sometidas, pero es que bastante es, porque lo que están haciendo con este sometimiento, claro, incluso están trayendo gente de su país, con engaños, son 2 hermanos, el que maneja esta organización es el más joven de los 2, se fueron a Rumanía, dijeron, echaron, como dicen, 2 novias, las trajeron aquí porque las iban a dar todo tipo de comodidades de vida, y cuando llegaron aquí era mentira. También una pareja que se la trajo, o sea, que es uno de los asuntos en los que... A ver, Requeijo. Me cuesta mucho hablar de proporcionalidad cuando hablamos de valoraciones de penas, ¿no? Y me acuerdo de un programa en el que aquí tuvimos una fuerte discusión cuando estábamos hablando de los asaltantes de la librería Blanquerna, a los que les habían impuesto 4 años de cárcel, y yo me quedé solo en esta mesa defendiendo que si lo establece la ley es legal y por tanto 4 años a la cárcel. Porque si entramos en comparaciones, fijaos que aquí tenemos detrás pintada una foto de la justicia que va ciega, ¿no? Y va ciega porque no mira o no compara con otros casos, no mide la proporcionalidad en función de si una cosa es más sangrante que la otra. Si está contemplado en la ley, es legal. Y los debates sobre la proporcionalidad, entendedme la expresión, me parecen debates humanos. Porque la justicia tiene que estar por encima de eso. Sí, pero el juez lo interpreta en la ley. Ya, pero cada juez es autónomo e interpreta como le da la gana. Y si está en la ley, es legal. Y todo lo demás es perder el tiempo. Es decir, es absurdo que nosotros tengamos aquí 1 o 1000 debates sobre si es proporcional o no es proporcional en comparación con según qué nos parezca a nosotros que es más o menos grave. Porque, insisto, si está en la ley, es legal. Entiendo que contra quien se tiene que poner el foco es contra los legisladores que han permitido que la legislación tenga esos márgenes, tanto por lo mínimo como por lo máximo. A partir de ahí, insisto, me parece un debate absolutamente estéril. Por cierto, el caso de la ocupación es un fallo del legislador, porque bastaría que el legislador cambiase la ley para que se pudiera actuar de manera efectiva, inmediata y contundente cuando tú te presentas con tu título de propiedad y hay unos señores dentro que te lo han ocupado y se tendría que resolver en días. Claro, pero para cambiar la ley está la burocracia, y la burocracia, uno de los problemas que tienen es que casi siempre queremos, o sea, la ley siempre va por detrás de los problemas que se producen en la sociedad y las modificaciones, me refiero. Primero tenemos el problema y después lo regulamos, y muchas veces cuando lo estamos regulando ya el problema es otro. No, ha cambiado, entonces muchas veces no nos adaptamos a la realidad. Si hemos cambiado la Constitución en 15 días en 2 ocasiones.
la Constitución en 15 días. Pero para otras cosas. Sí, A ver, pero digo Sotillos. que cuando se quiere ir rápido, se va rápido. Sotillos. Yo, en este caso, a pesar de lo que dice Requeijo, de la que la ley es la ley, yo creo que cuando una persona, en este caso dos personas, acumulan una serie de penas, perdón, y que efectivamente se habla de 600 años acumulada, pues dar una prisión, dar una libertad condicional en base a que no hay riesgo de fuga, bueno, me parece uno de los elementos, pero hay otros, igual que se puede ser un atenuante, creo que hay otros motivos por los cuales igual esa prisión provisional se debería de mantener, ¿no? Es decir, luego se juzgará, y oye, si son 3 años, son 3 años. Pero darle libertad a una persona que sabes, que el juez sabe que tiene otros 20 procedimientos y que todo sumado dan 600 años, vale, sí, igual no hay riesgo de fuga, pero riesgo de reiteración, riesgo de destrucción, no sé. Creo que es suficiente como para que estas cosas nos sorprendan, siendo legal o no, y que dé la sensación de que se puede hacer más. Sobre injusticia, yo creo que hay algo, es que vivimos en una época en la que son así, lo veíamos hoy, estos días. 480 euros tiene que pagar una persona por haber hecho un montaje de su cara con un Cristo. 480 euros tras para evitar un juicio. Pues igual nos molesta, es un delito que es muy duro, pero hombre, 480 euros por hacer un montaje de Photoshop, yo creo que es bastante complicado. Esta persona que con una nariz de payaso se puso al lado de un guardia civil en Cataluña, hombre, pues igual no es muy respetuoso, pero imputarle, abrir un proceso judicial a una persona que se pone con una nariz de payaso al lado de un policía, o sea, yo creo que en general se nos van normalmente, digamos, del foco las cosas importantes, las cosas que son relativamente menos importantes, pero porque le damos una intensidad que no la buscamos. Y luego el detalle del caso de los murciélagos, a ver, que quede claro, me parece desproporcionado, estoy seguro que el juez lo pondrá dentro de la causa lógica y verá que no hay dolo ni voluntad. Pero sí que es verdad que si vemos el relato de los hechos, de lo que ocurrió, hay muchas cosas por aclarar. La primera, ya les avisaron a los operarios de que había murciélagos ahí. Entonces igual hay una responsabilidad de quien llama a los operarios para limpiar cuando sabe que hay murciélagos y no tendría que llamar a esos operarios sino a otras personas. Y luego estos operarios cuando vieron vieron cómo morían los murciélagos y siguieron haciéndolo. Oye, que yo seguro, estoy con Alejo, no tendrían ni idea de que esos bichos eran especies de nada. Pero hombre, tiene que haber un punto de sensatez también de que si ves crías de animales, que algo te lleve a parar y no a seguir dando con el madero para que caigan todos. Y ahora, que efectivamente eso lleva 135.000 euros, exagerado. Casi 2 años de cárcel, exagerado. Pero también transmitamos a la sociedad que hay una responsabilidad y que tenemos que tener 2 dedos de frente y que si estamos viendo animales y crías, que no hay que seguir dando golpes a las cosas. Entonces, bueno, un punto medio, ¿no? Eso. Concluimos con Iván, venga. Bueno, yo creo que lo que define a las sociedades modernas, a las sociedades más prósperas, a las sociedades occidentales, aquellas sociedades a las que nos gusta parecernos, es que son sociedades donde se promueve la libertad y se garantiza la seguridad. Cuando digo que se garantiza la seguridad, quiero decir que se garantiza seguridad jurídica, que se garantiza que cuando a uno se le produce una situación en la que no hay justicia, pues se le resuelve mediante la justicia en unos plazos breves, razonables y que al final amparan a la víctima. Y yo me temo que en España no tenemos ese caso y los 3 ejemplos que estamos viendo son ejemplos de por qué en España, o son ejemplos de que en España no se defiende la seguridad. En el caso de los ocupas, que a mí es una cosa que me resulta increíble. En España no hay ninguna voluntad política de acabar con los ocupas. No hay ningún deseo porque no se protege la propiedad privada. Porque se piensa que la propiedad privada es menor en cuanto a rango, en cuanto a importancia, que la teórica función social de la vivienda. Entonces, Emilia estaba siendo muy generosa dando un esbozo de cuál era la idea original de los ocupas hace 40 años, que iban a mejorar las cosas y entraban en un sitio que estaba abandonado para mejorar. Bueno, eso hace décadas que ha dejado de ser así. El negocio de los ocupas, y hay efectivamente casos extremos de familias que se meten en casas desocupadas porque necesitan, pero en general es un negocio. Es, por un lado, un grupo de niños pijos con ganas de ser malotes, porque es que les he visto, yo les he tratado, y que ocupan no solo viviendas, locales, naves, talleres, almacenes, garajes, lo que sea, donde van a pasar el día y luego van a dormir a su casa, pero hacen turnos con los malos de verdad, que son los que se quedan a dormir, para no dejar nunca vacío el inmueble. Y frente a eso, el legislador no ha tenido jamás la más mínima intención de proteger la propiedad privada. Y la propiedad privada es sacrosanta en toda sociedad avanzada. Y luego ya pensaremos a aquellas personas que no tienen capacidad de llegar a una vivienda, cómo se le ayuda o cómo se le puede... Pero la propiedad privada, da igual que sea tu vivienda habitual, que sea un local, que sea una inversión, que sea tu tercera vivienda, eso hay que defenderlo siempre. Y en España no hay ninguna voluntad de defender la propiedad privada. Y eso es gravísimo. Bueno, Emilia,
que alguna reflexión más, si no ya tiempo de despedir y agradecerle que haya estado esta noche Sí, en el Gato. O sea, que no creen que vayamos a crear con esto o podamos pensar que hay una inseguridad jurídica, no lo hay. Lo que pasa que es cierto que la saturación que tienen los juzgados, pues muchas veces a los jueces no le permiten ir con la agilidad que deben. Que la legislación muchas veces, con lo que estábamos comentando antes, que muchas veces el legislador llega a legislar, claro, porque se producen situaciones, pero es que esas situaciones cuando se van a regular ya han pasado. Lo tenemos con las nuevas tecnologías y hay veces que están regulando algo y van tan deprisa que cuando llega la normativa ya está desfasado, ¿no? O sea, hay una serie de inconvenientes que muchas veces, aunque las propias personas que nos movemos dentro de esta maquinaria queramos hacer las cosas bien, hay muchas cosas que dificultan hacerlo con la agilidad, la rapidez y sobre todo con el grado de satisfacción, sobre todo que las víctimas esperan, las personas que lo sufren. Y es triste, pero es lo que hay. Emilia Zaballos, ha sido un placer tener esta noche en el Catalagua. Gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Hacemos una brevísima pausa de publicidad, nos despedimos y a la vuelta presentamos a alguien que todos ustedes ya conocen, ha estado en varias ocasiones en nuestro programa, se llama Daniel Esteve y es el dueño, el gerente de Desocupa, una de las empresas de las que acabamos de hablar, una empresa privada a la que cada vez más ciudadanos en nuestro país acude. ¿Para qué? Pues para hacer lo que, por la lentitud de la justicia, no hace la justicia, que es desalojar a los ocupas. Y perdone, que se me activa el iPad. En fin, hacemos una breve pausa de publicidad, lo arreglo, hoy no es mi día, un consejo y estamos de vuelta.